Acompáñenme a Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14 al 15. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en ese lugar. Vamos a ver el tema volviendo a Dios. Segunda de Crónicas 7, 14 al 15 dice de esta manera: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El domingo pasado miramos el contexto de este pasaje, cómo Dios le dice a su pueblo que Él va a estar con sus ojos abiertos y sus oídos abiertos al templo que acababan de dedicarle. Pero si el pueblo se desviaba, si el pueblo buscaba otros ídolos, si el pueblo dejaba a Dios, entonces Dios iba a tratar con ellos, Dios iba a lidiar con ellos, Dios iba a traer, cerrar los cielos, traer langostas y pestilencia al pueblo por su pecado, hasta que ellos reconocieran al Dios verdadero e hicieran lo que está diciendo el versículo 14. Hoy entonces miramos cómo volver a Dios. Y hay cosas que el pecado del hombre provoca, pero hay cosas que la ignorancia y la negligencia de la iglesia provocan. Dios trata con su pueblo siempre. Primero, Dios en su amor y su misericordia quiere rescatar a su pueblo. Y cuando Dios trata con algo drástico, de una manera drástica con el mundo, tenemos que tener por seguro que Dios está hablándole también a su iglesia. Y creo que este es el caso aquí en 2 de Crónicas 7:14. Lo que Dios está estableciendo es que si el pueblo peca, el pueblo tiene que aprender cómo regresar hacia Dios. A Dios no se le puede engañar, sabemos eso. Con Dios no podemos pretender, hermanos y hermanas. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe qué hay dentro de nosotros. Él conoce nuestras intenciones. El Salmo 139 dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce toda. Él sabe cuándo nos levantamos y cuándo nos acostamos. Él conoce el corazón del hombre. Él sabe quién nosotros somos. No podemos engañar nosotros a Dios. No hay ninguna otra manera de venir a Dios más que con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Para poder venir a ese lugar, tenemos que empezar reconociendo nuestra condición delante de Dios. Dios le dice al pueblo: si yo tengo que tratar con ustedes con mano fuerte, si tengo que cerrar el cielo, si tengo que mandar langostas, si tengo que mandar pestilencia, y otra vez son tres cosas que afectan nuestra vida. El cielo era el símbolo de lluvia, pero también símbolo de la conexión espiritual. Las cosechas era símbolo de el sustento físico, lo que nos alimenta, y las pestilencias pues símbolo de nuestra salud. Dios trata con nosotros para rescatarnos de la manera que Él tenga que hacerlo. Y Dios le dijo al pueblo anteriormente: si yo hago esto, esto es lo que el pueblo tiene que hacer para regresar. Esto es lo que el pueblo debe hacer para llamar mi atención, que mis ojos, mis oídos estén inclinados a ellos. Y Él les da tres cosas. Noten primero lo que dice. Dice, mi pueblo. Quiero que noten esa frase. Mi pueblo. El Salmo 100 dice que somos pueblo de Él, ovejas de su prado. Le pertenecemos a Dios. Hemos sido comprados por un precio, nos dice 1 Corintios capítulo 6. Y ese precio es la sangre de nuestro Dios. Le pertenecemos a Dios. Desde el momento que tú y yo pertenecemos a Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ten por seguro que el trato del Padre hacia nosotros es único. Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Dios ama a su pueblo. Somos de Dios. Dios busca que su pueblo responda primero a las necesidades alrededor. Dios busca que sea el pueblo de Dios quien responda ante un cielo cerrado, ante langostas, ante pestilencia,
ante el desastre que está alrededor del mundo, Dios espera que sea su pueblo el que responda. Eso es lo que Dios nos está diciendo en 2 de Crónicas capítulo 7. Mi pueblo debe responder correctamente. No podemos estar ausentes, no podemos hacernos superhéroes, no podemos hacernos, ¿cómo se dice?, invulnerables en cuanto a esto. Tenemos que nosotros ser sensibles a la necesidad de otros, sensibles al dolor de otras personas en medio de esta pandemia. Dios espera que su pueblo responda correctamente delante de los desastres que suceden alrededor nuestro. Y lo que Dios le pide a su pueblo es que nosotros podamos venir, volver nuestro corazón hacia Dios. Primero mire lo que les dice, mira lo que dice: si se humillare mi pueblo, es una condicional, si nosotros hacemos esto, Dios entonces responde de esta manera. Pero si no hacemos nada, entonces Dios no responde. Está simple, está bien explicado, está explícito. Si mi pueblo hace esto, yo respondo de esta manera. Van a haber resultados a la respuesta del pueblo ante lo que Dios está haciendo. Primero, Dios pide que su pueblo se humille delante de Él. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste humillado? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas lo que se siente? ¿Te recuerdas el dolor? ¿Te recuerdas lo pequeño que te sentías, lo insignificante que te sentías cuando alguien te humilló de una manera u otra? Humillarse delante de Dios tiene que ver con dejar que sea Dios quien gane, tiene que ver con despojarse de aquellas cosas que nos hacen grandes, que nos hacen poderosos, es dejar todas esas cosas a un lado. Pregúntate, ¿de qué me estoy agarrando que me hace grande, que me hace fuerte? ¿Tu trabajo, tu título, tu estado, tu cuenta bancaria, tu posición? O sea, ¿qué te hace grande? Humillarse delante de Dios es no venir delante de Dios con pretensiones o decirle a Dios: soy tu siervo, o yo te sirvo, o yo te doy y por lo tanto tienes que oírme. No, venir delante de Dios en humillación es despojarse de todas cosas y dejar que sea Dios quien gane en nosotros. Segunda de Crónicas también nos dice en el capítulo 12 que humillarse tiene que ver con algo tan importante pero tan sencillo, es darle la razón a Dios. Es decirle a Dios: tú tienes la razón, Dios. Tú tienes la razón, tu palabra es verdad, lo que estás diciendo es verídico, lo que dices de mí, la condición de mi corazón es la realidad de quien yo soy. Tenemos la tendencia de crear imágenes de nosotros mismos que son buenas, bonitas, somos buenos cristianos en nuestros propios ojos, buenos padres, buenos esposos. Pero ¿qué es lo que Dios dice de nosotros? Humillarse delante de Dios es decirle a Dios: Dios, tú tienes razón en tu asesoramiento de quien yo soy, tú tienes razón en lo que me estás pidiendo, tú tienes razón en tu palabra. Dios ofrece misericordia a aquellos que se humillan. Dios espera que nosotros derribemos todo orgullo, todo aquello que nos eleva, que nos hace grande y nos hace superiores. Aún en esos momentos secretos, cuando pensamos de nosotros mismos: qué bueno que soy, qué grande que soy, qué importante que soy. Esos son los momentos que debemos nosotros medir y debemos venir delante del Señor en humillación y decirle al Señor: Dios, no somos nada en realidad, y Señor, lo que tú digas acerca de mí es lo que es lo que soy. Humillarse delante de Dios es también tener la disposición de poder humillarse delante de otras personas. En veces necesitamos humillarnos delante de otros para recibir perdón, para pedir perdón, para decir lo siento, para decir discúlpame. Se necesita un espíritu humilde, un corazón sencillo para poder hacer esas cosas. Los que invocan el nombre del Señor tienen que invocar el nombre del Señor sin pretender, sin presentarse como algo más de lo que son, porque Dios conoce nuestro corazón. Segundo, Dios le dice a su pueblo primero que se humillen. Hermano, tenemos que humillarnos delante de Dios. Esto no es un evento, esto no es un momento. Esto tiene que ver con la decisión diaria
de deshacernos de aquellas cosas que nos inflan, que nos hacen grandes, que nos hacen superiores y que incluso nos hacen delante de Dios como alguien a quien Él tiene que escuchar. Dios tiene que oírme, Dios tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo. Y el momento que no lo haga, entonces armo un berrinche como un niño. Despojarse de uno mismo es humillarse. Dejar que Dios gane es humillarse. Darle la razón a Dios es humillarse. Tener un corazón sencillo es humillarse. Admitir nuestra condición, no importa lo que hayamos logrado o lo que somos, es humillarse. Cuando venimos delante de Dios no podemos pretender. Él mira nuestro corazón, Él sabe lo que somos, Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe nuestra intención, repito, Él sabe cómo venimos delante de Él. A Dios no podemos manipularlo, ni con ofrenda, ni con servicio, ni con sonrisas. A Dios no podemos manipularlo. Dios conoce nuestro corazón. Nos conviene venir humillados, desarmados totalmente de quienes somos delante de Dios. La segunda cosa que Dios le dice al pueblo es: tienen que humillarse. Segundo, tienen que orar. Di oración. Ahí donde estás en tu casa, oración, orar. Hay gente que no tiene ganas de orar, gente que no quiere orar. Y no estoy hablando del acto religioso, no estoy hablando de cumplir un rito, no estoy hablando simplemente de decir un par de palabras al principio del día y al final del día. Estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de tener conversaciones profundas con Dios en las que destapamos nuestro corazón, pero también entendemos y miramos el corazón de Dios. Orar es esa conversación en la que no se trata solo de pedir. ¿Te has fijado que nuestras oraciones en veces son solo de pedirle a Dios: Dios, te pido esto, Dios, haz esto, Dios, haz lo otro, Dios, ve acá, Dios, ve allá? ¿Te has fijado que muchas veces cumplimos con la rutina de adorar, Señor, bendito sea tu nombre, para llegar a donde queremos llegar, y es la petición, es a pedirle al Señor? No está nada malo con pedirle a Dios, no hay nada malo. Pablo nos dice que presentemos nuestras peticiones. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las oraciones, de una rutina de oración en la que solo pedimos. Pedirle a Dios es parte del paquete, pero oración tiene que ver con venir y tener una conversación con Dios, escuchar su voz y dejar que Él escuche, escúchame bien, tu corazón, no tus palabras. Yo mismo soy culpable de eso. En veces mis oraciones encuentro que empiezan mecánica y automáticamente sin darme cuenta, y tengo que parar un momento y decir: ¿qué estoy diciendo? Y corregir, y en vez de tener esa clase de oración, empiezo a tener una conversación con Dios en la que abro mi corazón y guardo silencio para escuchar lo que Él tiene que decir. Oración tiene que ver con adoración, con acción de gracias, con clamar, con gritar delante de Dios, con derramar nuestro corazón delante de nuestro Padre, quien conoce quiénes somos, sabe quiénes somos. Él conoce que no somos nada, como dice el salmista. Orar tiene que ver con alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios, no al revés. Tiene que ver con alinear nuestras prioridades con las de Dios. Tiene que ver con entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere ver cumplido. Por eso la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos dice al principio: venga tu reino y hágase tu voluntad. No es solamente palabras que mencionamos, escuchen, es la disposición del discípulo de comprender, entender, conocer cuál es la voluntad de Dios y hacerla en su vida primero, e invitar a otras personas para hacerlo también. De eso se trata orar. No es repetir simplemente un par de palabras, es entender, es estar dispuesto, es darle una promesa a Dios, la cual estoy dispuesto a hacer. Es reconocer la grandeza de Dios a través de mi adoración. Es aceptar su voluntad a través de mi agradecimiento. Es escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es conocer su corazón. Eso es lo que la oración es. El apóstol Santiago en Santiago 4:1 nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal.
Y aquí está, dice, piden para sus propios deseos. ¿Cuántas oraciones tuyas, mías, suben delante de Dios? Y lo único que tienen que ver es con nuestro deseo, lo que nosotros queremos que suceda. Santiago nos dice, esto no es así. Él nos dice en el versículo 2, desean cosas y no las obtienen porque piden mal, piden para ustedes mismos. La oración tiene que ver con decirle a Dios, Dios, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu corazón? ¿Qué es tu voluntad? Dios, yo quiero hacerla. Y escuchar después el corazón del Padre, escuchar el latir, como dice la canción, de su corazón, escuchar su voz, como lo hizo Samuel, como lo hicieron los profetas, el Espíritu Santo en nosotros. Escucha bien, el Espíritu Santo en nosotros puede revelarnos la mente de Dios porque Él la conoce. Y Dios está dispuesto a través de su Espíritu compartir su corazón contigo y conmigo. No tienes que ser un cristiano que vive confundido. Cuando empiezas a poner las prioridades de Dios en tu lista, cuando empiezas a decirle con todo tu corazón a Dios en oración, Dios, yo quiero cumplir con tu voluntad, quiero que tu reino sea establecido. Jesús nos promete que todas aquellas cosas que necesitamos van a ser añadidas. Oración. Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que nos despojemos de aquellas cosas que nos hacen grandes, que le digamos a Dios, tú tienes la razón. Dios quiere que vengamos en oración, que cambiemos el paradigma, la práctica de lo que es orar. No es recitar, no es tratar de convencer a Dios que haga algo, no es prometerle a Dios cosas para que Él pueda actuar a nuestro favor. Es la conversación en la que escuchamos su corazón para saber cuál es su voluntad y hacerla. La otra cosa que Dios le dice al pueblo es que busquen su rostro, que ellos puedan buscar el rostro de Dios. Y buscar el rostro de Dios es poner tu corazón en la dirección de Dios. Buscar el rostro de alguien es buscar el favor de alguien. Es poner tu corazón hacia Dios y también tiene que ver con convertirse hacia Dios. ¿Qué es esto de convertirse a Dios? Convertirse a Dios tiene que ver con transformar todo lo que nosotros somos en aquellas cosas que tienen que ver con quién Dios es, la manera que vivimos, lo que pensamos, lo que decimos, que Dios venga a tomar el control en nuestra vida, por decirlo de esa manera. Convertirse a Dios es regresar a su plan y a su propósito. Buscar el rostro de Dios es venir cara a cara con Dios y dejar que Él nos escudriñe, que Él mire nuestro corazón, que Él mire lo más profundo de nosotros, es que Él nos forme. Buscar el rostro de Dios es ponernos a cuenta con Dios, es ser honesto, honesta con Dios. El salmista en el Salmo 51 decía una de las oraciones más profundas, más sinceras: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Pensemos en eso por un momento. Cuando pecamos, cuando fallamos a Dios, duele nuestro corazón. Nos damos cuenta de esa falla, derramamos nuestra alma y todo lo que somos delante de Él. El salmista decía que contra Dios y Dios solamente había pecado. Y el meollo del asunto está ahí. ¿Saben por qué nosotros no practicamos el buscar a Dios y lo que sigue el arrepentimiento? Yo creo que es porque a nosotros mismos nos decimos lo siguiente: mientras no dañe a nadie. Segundo, mientras nadie me descubra, seguimos haciendo lo mismo.
Buscar el rostro de Dios es buscar asesoramiento personal y espiritual con el espíritu de discernimiento en nosotros, diciéndonos a cada momento lo que hay dentro de nosotros que necesita ser cambiado. Ya no te estés diciendo, no estoy dañando a nadie. Ya no estés diciendo, nadie sabe lo que estoy haciendo. Antes de eso, ven mejor delante de Dios. Deja que su Espíritu Santo escudriñe, que sus ojos miren profundamente dentro de ti, porque quien lo haga, en él va a encontrar perdón. Si mi pueblo se humillare, ora, busca mi rostro, tiene momentos profundos de escudriñamiento personal en los que dejan que mi corrección, mi vara, mi cayado, los traigan de vuelta a donde tienen que estar. Buscar el rostro del Señor va a señalar la iniquidad que hay dentro de nosotros. Buscar el rostro del Señor tiene que ver con traer, como dijo el salmista otra vez en el Salmo 51, la verdad de Dios en lo más íntimo. Los momentos más transformadores en tu vida, hermano, hermana, te vas a dar cuenta que no necesariamente son aquellos donde haces bulla y estás en el altar y sientes la presencia de Dios. Vas a darte cuenta que los momentos más íntimos y transformadores es cuando el Espíritu de Dios te escudriña, te habla, señala, te das cuenta de tu realidad y le dices a Dios, he pecado delante de ti. Entonces y solo entonces vas a poder ser transformado. Porque la persona que no es transformada es la persona que insiste en vivir en su misma condición. Es la persona que justifica que sus acciones, por muy malas que sean, no están mal. Es la persona que insiste en la misericordia de Dios, pero no insiste en la transformación que Él quiere hacer en su vida. Buscar el rostro de Dios es traer la verdad de Dios en lo más íntimo de tu corazón. Salmo 32:8 nos dice lo siguiente: yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Y yo digo gloria a Dios por eso. Buscar el rostro de Dios nos lleva a confesión personal. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste delante de Dios tus pecados, tu frialdad, tu indiferencia, tu distracción, tu pérdida de tiempo en aquellas cosas que no te edifican y que no te llevan cerca de Dios? Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Buscar el rostro de Dios es venir en confesión. Buscar el rostro de Dios es dejar que Él saque a la luz los trapitos sucios que hay en nosotros. Buscar el rostro de Dios es venir a la luz para que todas nuestras obras sean puestas en manifiesto. Es dejar que el fuego de Dios purifique nuestro corazón para que aquello que es sólido quede y lo que es basura se queme. Buscar el rostro de Dios es un momento íntimo, personal, en el que nos golpeamos el pecho, en el que lloramos por nuestro pecado. Y no estoy hablando como nosotros solemos calificar pecado grande y pecado pequeño, y si es grande me arrepiento y si es pequeño Dios me entiende. Estamos hablando de que si no practicamos buscar el rostro de Dios en lo más pequeño, cuando venga lo más grande, cuando estemos hundidos en el pecado más grande, pueda que sea muy tarde, pueda que la herida ya esté, pueda que seamos como el necio que dice Proverbio, que no se da cuenta que está atrapado en la red hasta que una flecha atraviesa su piel. Buscar el rostro de Dios son esos momentos, como dicen los de México, que nos asinceran en nosotros mismos y delante de Dios. Y la última cosa que Dios le pide al pueblo es que se arrepienta. Hablamos de arrepentimiento generalmente en contexto del pecador, ¿no es cierto?
el que no conoce al Señor, el que necesita arrepentirse de sus pecados para que Dios lo perdone y haga de él o de ella una nueva criatura. Pero el arrepentimiento no es solamente para ellos, el arrepentimiento es para los hijos y las hijas de Dios. En varias ocasiones el pueblo de Israel tuvo que arrepentirse y convocar arrepentimiento nacional delante de Dios. El arrepentimiento no es un sentir, no es sentirse mal por algo. Nada más. Es cambiar de pensar, cambiar de actitud, cambiar de acción. Otra vez, el arrepentimiento es cambiar de pensar, cambiar de actitud, cambiar de acción. Y no estamos hablando solamente de cambiar de pensamientos. Cuando hablamos de pensamiento, cuando digo pensamiento, tiene que ver con aquellas cosas de las cuales estás convencido, tus convicciones, en que pones tu confianza. Tenemos que cambiar. El arrepentimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con una acción. Juan le dice a aquellos que le preguntaron a él, ¿qué haremos nosotros? Juan les dice, muestren fruto de arrepentimiento. Si en realidad están arrepentidos, comiencen a cambiar cómo piensan, qué es lo que hacen, cuáles son sus actitudes, comiencen a cambiar sus acciones. Una persona arrepentida no sigue haciendo lo mismo. Una persona arrepentida no sigue con sus mismas actitudes, con su misma manera de pensar, con sus mismas convicciones que van en contra de lo que Dios dice. Una persona que se arrepiente comienza a cambiar sistemáticamente desde adentro hasta afuera. Escuchen bien. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, el Espíritu Santo nos habilita para hacerlo, pero cada paso, cada cambio tiene que ser hecho por ti y tiene que ser hecho por mí. No es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. Eres tú quien tienes que empezar a cambiar tus patrones, tus comportamientos, los lugares donde vas, la gente con la que estás, tu actitud hacia las cosas de Dios que no te permiten venir delante de Dios con sinceridad o servirle con gozo y con alegría. Arrepentimiento tiene que ver con acción. No vuelves a hacer lo mismo de la misma manera. No vuelves a hacer lo mismo que estaba ofendiendo a Dios y que te estaba apartando de Él. Punto. El arrepentimiento es producto de una convicción, y esa convicción entonces procede a cambiar tu manera de vida. Sabemos que cada convicción arma nuestro estilo de vida, estamos convencidos de algo, por eso vivimos de esta manera. Arrepentimiento es un cambio de convicción, es cuando Dios empieza a cambiar eso, entonces va a empezar a cambiar la manera que vives, el estilo de vida en el que tienes. Donde no hay arrepentimiento, hermanos, hay desenfreno. Donde no hay arrepentimiento, hay enfermedad del pecado. Donde no hay arrepentimiento, hay distorsión de gracia. Donde no hay arrepentimiento, no podemos desarrollar una relación sincera con Dios. Y la falta de arrepentimiento en el corazón desarrolla un corazón duro, un corazón de piedra que insiste que está en lo correcto, cuando en realidad su fin es un fin de muerte. Cuando no hay arrepentimiento, mi trato con los demás es áspero, grosero. Cuando no hay arrepentimiento, sentimos lo que dice el proverbio: el impío huye sin que nadie lo persiga, porque en nuestro corazón y en nuestra conciencia el Espíritu Santo trabaja en nosotros para convencernos de pecado. No rehuses. Arrepentimiento no solamente es para aquel que no conoce al Señor, arrepentimiento es para el pueblo de Dios, es el arma que Dios nos ha dado para regresar a Él. Míralo de esa manera. Cuando los cielos se cierran, cuando langostas son enviadas, cuando pestilencia está golpeando la tierra, Dios espera que su pueblo, su iglesia, responda de la manera correcta. La iglesia del Señor, hermanos, no podemos pretender que nada está pasando. No podemos hacer promesas falsas tampoco.
No podemos responder más que de la manera que Dios espera. Y escuchen, nosotros tenemos el Espíritu del Santo, nos dice el apóstol Juan, el Espíritu profético. Tenemos el Espíritu de Dios quien nos embiste de poder. Cuando el cielo se cierra, cuando langostas comen la tierra, cuando pestilencia está golpeando a las personas, la iglesia debe de responder de la manera correcta. Primero, humillarnos delante de Dios. No somos nada, somos polvo, somos como la hierba del campo que en la mañana está y a la tarde se marchita. No somos nada, no hay nada que nos haga más grande que Dios, no hay nada que nos haga ganar el mérito más que la sangre de Cristo en nosotros. Es desarmarnos totalmente de nuestras pretensiones, de nuestro orgullo, de aquellas cosas que nos hacen grandes y venir delante de Dios totalmente desnudos. Humillarse es eso. Orar es tener una conversación con Dios en la que escuchamos su corazón y nos disponemos para hacer su voluntad, no importa lo duro que nos parezca, no importa lo difícil, lo desafiante. Entendemos en oración, aprendemos las prioridades de Dios y ponemos las nuestras de segundo. Y la tercera cosa que Dios le pide a su pueblo es que se arrepienta. Es que cambie las convicciones que han llevado a prácticas que han alejado a su pueblo de Él, de quien Él es, de una adoración verdadera, de una enseñanza de la palabra genuina y recta. Aquellas convicciones en nosotros que hacen de nosotros la clase de cristianos que somos, que no agrada a Dios, la clase de esposos, la clase de hijos, la clase de vecinos, la clase de trabajadores que hace de nosotros que no mostremos en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestros hogares, quién Dios es. Arrepentirse es cambiar de convicción, por lo tanto, cambiar de comportamiento. Jesús le dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz a todos los hombres y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Estas son las tres cosas que Dios prescribe a su iglesia hoy, a nosotros, ya no al pueblo de Israel en Segunda de Crónicas capítulo 7, ahora a nosotros, a ti, a mí, la iglesia de Dios. Primera de Corintios nos dice que lo que se ha escrito para que nosotros podamos aprender. Pues aprendamos de lo que Dios está prescribiendo. Preocupados por el papel higiénico, seáis hand sanitizer en la tienda, preocupados por cubrir nuestras casas con comida, por sobrevivir, o preocupados para que en este tiempo, como pueblo de Dios, aprendamos que la humillación quita nuestro orgullo y eleva a Dios como lo principal. Que la oración nos enseña a no estar enfocados en lo que queremos, sino en lo que el Padre Celestial ya ha provisto para nosotros, esas obras que Él ha puesto de antemano, antes de que empezara toda esta pandemia. ¿Qué tal si Dios ya había puesto obras de antemano para que nosotros pudiéramos cumplirlas? Entendamos de que la oración nos lleva a ese lugar y que el arrepentirnos nos enseña a nosotros, a ti y a mí, a constantemente cambiar nuestras opiniones y convicciones que nos alejan de Dios por la verdad de Dios que nos acerca más y más a su corazón. Esas son las tres cosas que Dios le dice. Entonces, la promesa es: sí, mi pueblo sabe hacer esto. Miren, escuchen. No es cuestión de correr a hacerlo cuando miramos estas cosas que dañan. Lo que Dios quiere, creo yo, es que vivamos en un ciclo constante de humillación, oración y arrepentimiento. Un ciclo constante como pueblo de Dios, que constantemente estemos haciendo estas cosas. Si las hacemos, Dios le dice esto al pueblo de Israel. Miren bien cómo empieza. Entonces yo oiré desde los cielos.
¿Y qué es lo que va a hacer primero? Perdonaré sus pecados. No hay pecado que sea perdonado si no es confesado. La iglesia, tú y yo debemos de confesar nuestros pecados. Perdonaré sus pecados. Hay pecados que Dios necesita perdonar en ti. Confiésalos. Empieza hoy. No te quedes con eso en tu corazón, porque eso es falta de honestidad, eso es hipocresía, eso es fariseico. No esperes más, no esperes mañana, no esperes otro sermón, no esperes que alguien te convenza. Deja que el Espíritu Santo traiga a tu memoria y a tu corazón aquellas cosas que necesitas confesar, y deja que Dios perdone hoy tu pecado. Dice, si mi pueblo hace esto, mi pueblo va a estar en condición de recibir perdón. ¿Escucharon eso? Mi pueblo va a estar en condición de recibir perdón y sanidad. Esto es extraordinario. No hasta que mi pueblo haga esto, humillarse, orar, buscar mi rostro y arrepentirse. No hasta que ellos hagan eso, van a estar listos para recibir dos cosas: perdón de parte mía y sanidad de parte mía. Perdón y sanidad. Repito lo que dije el domingo pasado. No podemos separar la bendición de Dios de su voluntad. No podemos separar aquellas cosas que Dios nos pide y solo recibir de Él el beneficio. Dios no es una maquinita que le echamos la moneda y dispensa bendiciones. Hay condiciones. Hay personas en la iglesia en este momento que están en shock. Ahorita, porque acabo de decir de que Dios tiene condiciones. Dios tiene condiciones. Dios no ha cambiado. Dios no va a bendecir al necio y derramar bendición para que el necio después desparrame y desperdicie. Tú y yo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como redil de Dios, tenemos que aprender a estar listos para recibir perdón y para recibir bendición. El pueblo que no sabe humillarse, que no sabe buscar el rostro de Dios, que no ora como tiene que orar, el pueblo que no se arrepiente, es un pueblo que rara vez, si alguna vez, recibe perdón genuino de Dios, un perdón que nos limpie de nuestra culpa en cuanto a nuestras acciones, nuestra negligencia, nuestra falta de cuidado hacia Dios. Mucho menos un pueblo que va a experimentar sanidad. Repito y termino con esto. Es Dios quien nos está diciendo hoy que para nosotros recibir ese perdón y esa sanidad, como iglesia debemos ubicarnos en una posición espiritual en la que nos humillamos, buscamos su rostro, oramos y nos arrepentimos. Entonces, Él perdonará nuestros pecados primero, sanará nuestra tierra segundo, y tercero, sus ojos, sus oídos se mantendrán abiertos al clamor que tú y yo elevemos en este lugar, en tu casa, en tu propio templo, en la casa del Señor. Queremos recibir perdón, queremos recibir sanidad. Escuchen, esto de perdón no es solamente sentirse bien. Esto de perdón tiene que ver con dejar que Dios elimine aquellas cosas que nos están estorbando para no disfrutar de una relación y de su presencia al máximo. Nos habilita a presentarnos delante de Dios como hijos redimidos. Señor, oro por tu iglesia hoy. Lo que le dijiste al pueblo de Israel hace miles de años, nos estás diciendo a nosotros. Enséñanos a aprender a recibir perdón.
enséñanos a aprender a recibir sanidad. Que las condiciones espirituales de tu pueblo sean tales que tú puedas, que quieras derramar tu bendición y tu perdón sobre tu pueblo. Tu pueblo. Tú has dicho, si mi pueblo, y nosotros somos tu pueblo. Enséñanos cada día a humillarnos con sinceridad, a orar sin ninguna clase de apuro, a buscar tu rostro y estar dispuestos a que ilumines lo que hay dentro de nosotros, a arrepentirnos y cambiar nuestras convicciones para que nuestras acciones sean cambiadas también. Entonces, tú perdonarás, tú sanarás, tú verás, tú oirás. Yo te pido que hoy nos enseñes, Espíritu Santo, a venir de esa manera delante de ti. Te adoramos, te bendecimos y te damos gloria. En nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás, en tu casa, cierra tus ojos por un momento. Si tienes que hacerlo, hazlo hoy. Si tienes que venir delante de Dios y decirle, Dios, hoy me humillo. Me he creído más de lo que soy. Me he agarrado de la grandeza de mi propio carácter y de lo que hay detrás de mí, que me ha hecho quien yo soy. No te he dado el lugar. Si tienes que venir delante de Dios el día de hoy y decirle, Dios, no he estado orando como debo. No he estado buscando el rostro como debo. No he estado arrepintiéndome con un corazón sincero. Hoy hazlo. Cierra tus ojos de donde estás. Escúchame. Esto tiene que ver con tomar decisiones que van a permitir que tú y yo, como iglesia, seamos receptores del perdón y de la sanidad de nuestro Dios